Imaginen por un momento que todo lo que creían saber sobre la fundación de México Tenochtitlan, sobre el glorioso pueblo mexica y su destino manifiesto como pueblo elegido por los dioses, fuera una mentira cuidadosamente elaborada. Una mentira tan perfecta, tan convincente, que ha sobrevivido más de 500 años desde la conquista española. Esta no es una teoría de conspiración sin fundamento. Es una posibilidad real respaldada por evidencia histórica y documentos que sobrevivieron a una de las operaciones más audaces de control narrativo de la historia precolombina. Corría el año de 1433 en México Tenochtitlan. La ciudad estaba en un momento de transformación radical. Apenas 5 años antes, en 1428, los mexicas habían logrado lo imposible: derrotar al poderoso señorío de Azcapotzalco y liberarse del yugo tepaneca que los había mantenido sometidos durante generaciones. La victoria había sido dulce, pero también había revelado una verdad incómoda. Los mexicas, ahora señores de un imperio emergente, tenían un pasado humilde, un pasado de sometimiento, de migración forzada, de humillaciones que no encajaban con la imagen de grandeza que querían proyectar. Fue entonces cuando Itzcoatl, el cuarto tlatoani de Tenochtitlan, tomó una decisión que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia mexica. Junto con su brillante consejero Tlacaelel, ordenó algo extraordinario: la destrucción sistemática de los antiguos códices que narraban la verdadera historia de su pueblo. No se trataba de unos pocos documentos. Según las fuentes que sobrevivieron, fue una quema masiva, una purga de la memoria colectiva. El fraile Bernardino de Sahagún, quien décadas después de la conquista se dedicó a rescatar lo que quedaba de la cultura náhuatl, dejó registrado este acontecimiento en su Historia General de las Cosas de Nueva España. Sus informantes indígenas le contaron lo que había sucedido. Porque se guardaba la historia, pero ardió cuando gobernaba Itzcoatl en México. Se hizo concierto entre los señores mexicas. Dijeron: no es conveniente que todo mundo conozca la tinta negra, los colores. El portable, el cargable se pervertirá, y con esto se colocará lo oculto sobre la tierra, porque se inventaron muchas mentiras. Lían esas palabras con cuidado. Se inventaron muchas mentiras. ¿Qué mentiras? ¿Las que estaban en los códices antiguos o las que vendrían después? La ambigüedad de esta frase ha atormentado a los historiadores durante siglos. Pero hay algo más inquietante en ese pasaje. Los señores mexicas hablaron de el portable, el cargable, referencias a Huitzilopochtli, el dios tutelar de los mexicas, y a los propios gobernantes. ¿Acaso temían que la verdadera historia pusiera en duda la legitimidad divina de su gobierno? Lo que sabemos con certeza es esto: después de 1433, los códices que narraban la historia mexica fueron reescritos. La nueva versión presentaba a los mexicas como un pueblo elegido por los dioses desde el principio, destinado a la grandeza, descendientes directos de los gloriosos toltecas a través de su conexión con Colhuacán. Era una narrativa perfecta, heroica, inspiradora. ¿Pero era verdadera? Durante décadas, los historiadores aceptaron esta versión oficial casi sin cuestionamientos. Después de todo, era la que aparecía en las fuentes más conocidas: la Crónica Mexicana de Hernando Alvarado Tezosomoc, la Historia de las Indias de Nueva España de Fray Diego Durán, y otros documentos que los especialistas llaman colectivamente la Crónica X. Estos textos pintaban un cuadro glorioso de la migración mexica, de su establecimiento en Tenochtitlan
y de cómo habían obtenido legitimidad noble al traer a Acamapichtli, un príncipe con sangre tolteca, para que fuera su primer tlatoani. Pero había un problema. Existían otras fuentes, documentos que habían escapado a la quema de Itzcoatl o que habían sido copiados de tradiciones que no estaban bajo control tenochca. Estos documentos contaban una historia muy diferente. No eran fuentes menores o marginales. Incluían la relación de la genealogía, escrita por frailes franciscanos basándose en códices antiguos de Colhuacán, los Anales de Cuautitlán, que preservaban tradiciones históricas independientes. El Códice Aubin, que registraba la memoria del pueblo mexica desde una perspectiva diferente, y muchos otros manuscritos y códices pictográficos de diversos pueblos del Valle de México. Durante mucho tiempo, cuando estas fuentes contradecían la versión oficial de la Crónica X, los historiadores tendían a descartarlas o a intentar reconciliarlas forzosamente con la narrativa dominante. Pero en los últimos años, investigadores como Eric Damián Reyes Morales han comenzado a hacer algo diferente. Tomar en serio estas fuentes alternativas y reconstruir pieza por pieza la historia que Itzcoatl quiso borrar. Lo que han descubierto es asombroso. No solo revelan que la historia oficial estaba plagada de invenciones y exageraciones, sino que la verdadera historia de los mexicas era mucho más compleja, más interesante y en algunos aspectos más dramática que la versión que nos han contado durante siglos. Es una historia de supervivencia contra todo pronóstico, de humillación y resiliencia, de alianzas pragmáticas y conflictos internos, pero sobre todo es una historia que cuestiona la narrativa fundamental sobre quiénes eran realmente los mexicas de Tenochtitlán. Porque verán, la evidencia sugiere que en México Tenochtitlán no vivía un pueblo mexica homogéneo que había conquistado su derecho a gobernar. En cambio, lo que encontramos es algo mucho más fascinante: la convivencia de dos grupos completamente diferentes. Por un lado estaba el pueblo mexica, los descendientes de aquellos migrantes que llegaron desde Aztlán, que habían sufrido derrotas y humillaciones, que habían sido expulsados de pueblo en pueblo. Por otro lado estaba la nobleza colúa, heredera legítima de la tradición tolteca, que por razones políticas y conflictos internos en Colhuacán terminó refugiándose en los islotes del lago junto a los mexicas. Esta convivencia no fue producto del amor o de matrimonios románticos entre nobles colhuas y guerreros mexicas, como nos cuenta la Crónica X. Fue el resultado de una compleja serie de acontecimientos políticos, traiciones, asesinatos y alianzas de conveniencia que la versión oficial de Itzcoatl se esmeró en ocultar. ¿Por qué era tan importante ocultar esta verdad? Porque reconocer que la nobleza gobernante de Tenochtitlán era en realidad colhuá y no mexica, que los mexicas habían sido un pueblo sometido y humillado, que su ascenso al poder no había sido producto del destino divino, sino de circunstancias políticas fortuitas, habría debilitado fatalmente la legitimidad del imperio que Itzcoatl y Tlacaelel estaban construyendo. Necesitaban una narrativa de grandeza inevitable, de elección divina, de linaje puro y glorioso. Y si la historia real no les daba eso, entonces reescribirían la historia. En este video vamos a hacer algo que rara vez se hace. Vamos a comparar directamente estas dos versiones de la historia mexica. Vamos a poner lado a lado la narrativa oficial de la Crónica X con la reconstrucción histórica basada en fuentes alternativas, especialmente aquellas vinculadas con lo que los especialistas llaman el Códice Colhuacán y los Anales Mexicas Independientes.
Vamos a examinar las contradicciones, las imposibilidades lógicas, los silencios elocuentes y las evidencias arqueológicas y documentales que nos permiten vislumbrar qué fue lo que realmente sucedió. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir va a cambiar completamente su comprensión de la historia mexica. Vamos a adentrarnos en un mundo de intriga política, conflictos dinásticos, humillaciones profundas y venganzas calculadas. Vamos a conocer la verdadera historia de cómo nació el imperio que los españoles encontrarían menos de un siglo después. Y vamos a entender por qué Itzcoatl consideró necesario quemar los libros del pasado para construir el futuro que imaginaba. Para entender la magnitud de lo que Itzcoatl pudo haber ocultado, necesitamos primero conocer las dos versiones de la historia mexica que han llegado hasta nosotros. Y cuando digo dos versiones diferentes, no me refiero a pequeñas variaciones en fechas o detalles menores. Me refiero a narrativas fundamentalmente incompatibles que presentan visiones radicalmente distintas de quiénes eran los mexicas, cómo llegaron al poder y cuál era la naturaleza de su sociedad. La primera versión, la que todos conocemos, es la que se desprende de lo que los historiadores llaman la Crónica X. Ahora bien, la Crónica X en sí misma es un documento perdido. Nunca lo hemos encontrado. Lo que sabemos de ella proviene de las obras de cronistas del siglo XVI que claramente la utilizaron como fuente. El más importante de estos cronistas fue Hernando Alvarado Tezosomoc, un descendiente directo de la nobleza mexica, que escribió la Crónica Mexicana y la Crónica Mexicayotl. También tenemos la historia de las Indias de Nueva España del fraile dominico Diego Durán, que muestra similitudes tan marcadas con el texto de Tezosomoc que los expertos están seguros de que ambos bebieron de la misma fuente original. Investigaciones recientes sugieren que esta Crónica X no era otra cosa que la primera versión de la obra histórica de Tezosomoc, escrita en náhuatl y probablemente acompañada de pictografías. Y aquí viene lo importante. Tezosomoc era un miembro de la más alta nobleza tenochca. Tenía acceso a los archivos y documentos más exclusivos del imperio. Si alguien iba a preservar y transmitir la versión oficial de la historia mexica, la versión que Itzcoatl había mandado crear, ese era Tezosomoc. Entonces, ¿qué nos cuenta esta versión oficial? La historia que conocemos todos. Los mexicas parten de Aztlán, guiados por su dios Huitzilopochtli, quien desde el principio les promete grandeza y dominio sobre todos los pueblos. Durante su migración, hay episodios que subrayan su naturaleza elegida y especial. Cuando llegan al Valle de México, aunque enfrentan dificultades, estas son temporales. Su derrota en Chapultepec es apenas un obstáculo en su camino destinado a la gloria. Según esta versión, cuando los mexicas llegan a Tizaapan como vasallos de los colhuas, la relación de poder es ambigua desde el principio. Sí, los colhuas intentan matarlos enviándolos a un lugar infestado de serpientes. Pero los mexicas no solo sobreviven, sino que prosperan, comiendo las serpientes y volviéndose más fuertes. Los colhuas, aterrorizados por esta demostración de poder sobrenatural, cambian de actitud. Ahora son ellos los que temen a los mexicas. La Crónica X nos cuenta que los colhuas comenzaron a dar a sus mujeres en matrimonio a los mexicas, que el linaje de gobierno en Colhuacán se interrumpió y fue reemplazado por un gobierno militar bajo Achitometl, que este Achitometl, inexplicablemente, decidió dar a su propia hija a los mexicas para que fuera su gobernante en Tizaapan. Y que cuando los mexicas
Siguiendo instrucciones de Huitzilopochtli, sacrificaron y desollaron a la princesa para vestir a un sacerdote con su piel. Esto provocó la ira de Achitometl y la expulsión de los mexicas, que era exactamente lo que Huitzilopochtli quería para llevarlos a su tierra prometida. Finalmente, esta versión nos dice que cuando los mexicas ya estaban establecidos en los islotes del lago, decidieron tener un gobernante legítimo. Fueron a Colhuacán y pidieron a Acamapichtli, hijo de un valiente guerrero mexica llamado Opochtli Iztahuatzin y de una noble colhuá llamada Totostli. El señor de Colhuacán accedió, y así los mexicas obtuvieron un tlatoani con sangre tolteca, mezclando lo mejor de ambos linajes. Es una historia hermosa, llena de intervención divina, de destino manifiesto, de un pueblo que, aunque enfrenta adversidades, siempre mantiene el control de su destino. Es inspiradora, es heroica. Y según la evidencia de múltiples fuentes alternativas, es también una fabricación. La segunda versión de la historia, la que se puede reconstruir a partir del Códice Colhuacán, los anales mexicas independientes y documentos de diversos pueblos del Valle de México, pinta un cuadro completamente diferente. Esta versión no tiene la elegancia narrativa de la Crónica X. Es más fragmentada, más cruda, más brutal. Pero tiene algo que la versión oficial no tiene: coherencia histórica y corroboración de múltiples fuentes independientes. El Códice Colhuacán en sí mismo es también un documento perdido, pero a diferencia de la Crónica X, sabemos exactamente qué era y de dónde venía. Era un códice antiguo que contenía la historia dinástica de los colhuas. Sabemos que existió porque los frailes franciscanos que escribieron la relación de la genealogía en la década de 1530 lo mencionan explícitamente. Estaban investigando el linaje de Isabel Motecuzoma para presentarlo a la corona española y necesitaban fuentes confiables. Los habitantes de Colhuacán les mostraron varios códices que contenían la misma historia, y los frailes escribieron: «Los hemos cotejado unos con otros y hallamos conformidad en ellos». Esta misma historia aparece en los Anales de Cuautitlán, un manuscrito elaborado en Cuautitlán en el marco de las investigaciones de Bernardino de Sahagún. Los autores dejaron claro que tuvieron acceso a documentos de los colhuas, escribiendo frases como «lo dicen los anales de los colhuas» y «lo certifica la historia de los colhuas». La concordancia entre la relación de la genealogía, el origen de los mexicanos y los anales de Cuautitlán es tan notable que los especialistas están seguros de que todos se basaron en copias del mismo códice antiguo. Pero esta versión no se limita a fuentes colhuas. También aparece en los Anales de Tlatelolco, escritos en Tlatelolco en los primeros años del virreinato, basándose en los anales del pueblo tlatelolca, que había compartido la migración con los mexicas hasta establecerse en islotes separados. Aparece en obras del gran historiador Chalca Chimalpajín. Aparece en códices pictográficos como el Telleriano Remensis, el Azcatitlán y el Códice Xolotl. Aparece en la historia de los señores chichimecos de Fernando de Alba Iztlilxochitl. En otras palabras, esta versión alternativa no es una aberración o una fuente marginal. Está presente en documentos de múltiples tradiciones historiográficas: colhua, mexica, tlatelolca, chalca, acolhua. Está en manuscritos elaborados por diferentes personas, en diferentes lugares, en diferentes momentos. Y todos cuentan esencialmente la misma historia. Una historia que contradice punto por punto la narrativa de la Crónica X.
Entonces, ¿qué nos dice esta versión alternativa? Nos dice que los mexicas no eran los protagonistas heroicos de su propia historia, sino un pueblo que sobrevivió a pesar de las circunstancias, no gracias a un destino divino. Que su relación con los colhuas no fue de iguales que se mezclaron voluntariamente, sino de señores y vasallos, de opresores y oprimidos. Que la llegada de Acamapichtli a Tenochtitlan no fue el resultado de un matrimonio conveniente entre un guerrero mexica y una princesa colhuá, sino el desenlace de una guerra civil en Colhuacán que obligó a un sector de la nobleza colhuá a huir y refugiarse con los mexicas. Las contradicciones entre estas dos versiones son tan fundamentales que no pueden reconciliarse. O los mexicas dominaron a los colhuas desde Tizapan, o fueron sus vasallos humillados, o Achitometl les dio voluntariamente a su hija, o los mexicas nunca recibieron tal honor. O Acamapichtli era hijo de un matrimonio entre un guerrero mexica y una princesa colhua, o era un refugiado político colhua que llegó a Tenochtitlan huyendo de una guerra civil. Estas no son diferencias de matiz, son diferencias fundamentales que implican visiones completamente opuestas de la naturaleza de la sociedad tenochca. La versión de la Crónica X sostiene que los mexicas se apropiaron de la identidad colhua, que un pueblo conquistó la legitimidad del otro y se hizo pasar por ellos. La versión del Códice Colhuacán sugiere algo muy diferente, que en Tenochtitlan convivieron dos grupos completamente distintos, la nobleza colhua que gobernaba y el pueblo mexica que era gobernado, una aristocracia refugiada y un pueblo que les dio refugio a cambio de legitimidad política. ¿Ven ahora por qué esto era tan peligroso para Itzcoatl? Si la segunda versión era cierta, entonces la dinastía gobernante de Tenochtitlan no era realmente mexica. Los tlatoque, los nobles, los pipiltín que controlaban el imperio, eran en realidad colhuas que se habían refugiado en Tenochtitlan después de perder una guerra civil. Los verdaderos mexicas, los macehuales, el pueblo común, eran la base demográfica del imperio, pero no sus gobernantes. Esta verdad habría sido explosiva en el contexto de 1433. Itzcoatl acababa de derrocar la hegemonía tepaneca. Estaba construyendo un nuevo orden político donde Tenochtitlan sería la potencia dominante. Necesitaba una narrativa de legitimidad incuestionable. Necesitaba que todos, mexicas y pueblos tributarios por igual, creyeran en el destino manifiesto del imperio mexica. Y esa narrativa se desmoronaba completamente si se admitía que los gobernantes de Tenochtitlan eran refugiados políticos colhuas y que los verdaderos mexicas habían sido un pueblo sometido y humillado durante generaciones. Así que Itzcoatl hizo lo que muchos gobernantes han hecho a lo largo de la historia, cuando la verdad amenaza su poder. Reescribió la historia. Ordenó la quema de los códices antiguos y la creación de nuevos documentos que contaran la historia que necesitaba contar. Una historia donde los mexicas siempre habían sido grandes, donde su destino divino nunca había estado en duda, donde la nobleza que gobernaba era auténticamente mexica en lugar de colhua refugiada. Pero Itzcoatl no pudo quemar todos los códices. No pudo controlar todas las tradiciones historiográficas de todos los pueblos del Valle de México. Y gracias a eso, gracias a los documentos que sobrevivieron en Colhuacán, en Cuautitlán, en Tlatelolco, en Chalco, en Texcoco, podemos reconstruir la verdadera historia. Una historia más compleja, más fascinante
y en última instancia más humana que la versión heroica que nos ha llegado a través de la Crónica X. En las siguientes secciones vamos a reconstruir esa historia verdadera, paso por paso, acontecimiento por acontecimiento. Vamos a ver exactamente qué sucedió desde la derrota de los mexicas en Chapultepec hasta la llegada de Acamapichtli a Tenochtitlan. Y vamos a entender por qué esta historia era tan peligrosa que Itzcoatl sintió la necesidad de borrarla de la memoria colectiva. La historia verdadera comienza con una derrota. No el tipo de derrota temporal y estratégica que la Crónica X describe, sino una derrota total, humillante, devastadora. El año era 1247. Y los mexicas habían logrado establecerse en Chapultepec, el Cerro del Chapulín, un lugar estratégico junto a manantiales de agua dulce. Para un pueblo que había vagado durante generaciones buscando un lugar donde asentarse, Chapultepec debió parecer un paraíso. Pero había un problema. Los mexicas no habían llegado a un valle vacío esperando ser poblado. El Valle de México en el siglo XIII era un paisaje político complejo, lleno de ciudades-estado compitiendo por recursos limitados. Y los mexicas, como recién llegados, sin conexiones políticas ni linaje prestigioso, estaban en el escalón más bajo de esta jerarquía. Peor aún, según los anales de Cuautitlán, comenzaron a hacerse extremadamente impopulares entre sus vecinos. El manuscrito es brutal en su honestidad. Los mexicas se burlaban de los demás, arrebataban las cosas, les quitaban a la mujer y a la hija y hacían otras más burlas. No es la imagen de un pueblo elegido por los dioses, comportándose con la dignidad que su destino divino requeriría. Es la imagen de un grupo desesperado, probablemente escaso de mujeres, tratando de sobrevivir por cualquier medio necesario y haciendo enemigos en el proceso. Los tepanecas de Azcapotzalco, Tlacopan y Coyoacán tuvieron suficiente. Pero no atacaron directamente a los mexicas. En su lugar fueron a los colhuas, los señores más poderosos de la región, herederos de la prestigiosa tradición tolteca. Los anales de Cuautitlán registran lo que dijeron. Sojuzguemos a los mexicanos. ¿Qué están haciendo? ¿Que vinieron a establecerse entre nosotros? Vayamos a robarlos. Y para que salga bien, importa primero sacarlos varonilmente y echarlos fuera. Aquí es donde la historia se vuelve particularmente interesante, porque revela algo sobre la política del Valle de México que la Crónica X omite cuidadosamente. Los tepanecas no podían simplemente atacar a los mexicas. Necesitaban el permiso de los colhuas, que eran los señores supremos de la región. Y los colhuas, por razones que pronto se volverán claras, accedieron. Pero lo hicieron de una manera astuta. Los colhuas propusieron una estrategia. Primero vais vosotros a caer como espías en Colhuacán y nosotros saldremos al combate. Era una trampa. Mientras los guerreros mexicas más capaces estaban ocupados en lo que creían que era una misión de reconocimiento en Colhuacán, los tepanecas atacaron Chapultepec. Las fuentes son claras. Fueron sobre las mujeres mexicas a consumirles los comestibles y a saquearlas, y después que las ahuyentaron, ya en nada las tuvieron. Imaginen la escena. Los guerreros mexicas, creyendo que estaban ayudando a los colhuas en una operación militar, mientras sus familias en Chapultepec eran atacadas, saqueadas, dispersadas. Cuando se dieron cuenta del engaño, ya era demasiado tarde. Los anales de Cuautitlán son directos. Los mexicanos fueron derrotados ahí donde contendieron con los colhuas. Y aquí viene el acontecimiento que la Crónica X minimiza, pero que las fuentes alternativas registran con terrible claridad. El sacrificio de Huitzilihuitl, el líder de los mexicas.
No murió en batalla como un guerrero. Fue capturado, llevado a Colhuacán y sacrificado ritualmente junto con una de sus hijas. Este no era un tratamiento que se daba a enemigos respetados. Era el trato que se daba a pueblos considerados inferiores, sin legitimidad política ni linaje noble. El sacrificio de Huitzilihuitl tiene profundas implicaciones que la Crónica X no puede reconocer. En el México prehispánico, tener un tlatoani era lo que convertía a un grupo en un altépetl legítimo, en una ciudad-estado con derechos políticos. Al matar al tlatoani mexica, los colhuas no solo estaban castigando a los mexicas por sus transgresiones, los estaban degradando políticamente, quitándoles su estatus como señorío legítimo y reduciéndolos a la condición de masehuales sin gobierno propio. Los mexicas sobrevivientes se fracturaron en dos grupos: los que habían permanecido en Chapultepec durante el ataque tepaneca, un grupo pequeño que logró escapar de la masacre y el saqueo, huyeron a un lugar llamado Acocolco-Atzacalco. Este era un refugio de carrizales en medio del agua, un lugar desolado pero defendible. Los anales de Tlatelolco mencionan que estos refugiados estuvieron 80 días metidos en los cañaverales y no comieron sino hierbas y culebras. La historia de los mexicanos por sus pinturas añade un detalle revelador. Llevaron consigo a Huitzilopochtli, es decir, la imagen de su dios tutelar. Este detalle es crucial. En medio de la derrota total, hambrientos y desesperados, los mexicas se aferraron a lo único que les quedaba: su identidad religiosa, su conexión con Huitzilopochtli. No eran el pueblo elegido triunfante que la Crónica X describe. Eran refugiados comiendo serpientes en un pantano, pero se negaban a abandonar a su dios. El otro grupo, los guerreros que habían sido engañados y enviados a Colhuacán, se encontraban ahora atrapados en territorio colhuá, derrotados y sin opciones. Fue entonces cuando ocurrió algo que la Crónica X distorsiona completamente. Los anales de Tlatelolco registran que los líderes mexicas sobrevivientes enviaron a un mensajero llamado Estlocelopán a rogar a los señores de Colhuacán. El manuscrito preserva las palabras humildes de este mensajero: la gente se quedó en medio del agua, sufre y está en la miseria. Permitidnos encender el fuego, permitidnos limpiar, permitidnos entrar con ellos, los señores de Colhuacán. Este no es el lenguaje de conquistadores, es el lenguaje de suplicantes, de un pueblo roto pidiendo misericordia. Y los señores de Colhuacán, tras deliberar, decidieron conceder esa misericordia, pero con condiciones. Los mexicas serían asentados en sus dominios, pero como vasallos, en las posiciones más bajas de la jerarquía social. Aquí necesitamos entender algo sobre la estructura política de Colhuacán en ese momento. No era una sola ciudad, sino un tlahtocayotl compuesto por 4 señoríos: Colhuacán, Teocolhuacán, Iztapalapa, Acatzintlitlán, Mexicaltzinco y Huitzilac, Huitzilopochtli. Cada uno tenía su propio tlatoani, y juntos formaban lo que se conocía como los Nautecuhtli, los 4 señores. Los mexicas que habían quedado en Acocolco después de la derrota en Chapultepec tuvieron contacto con Coxcoxtli, quien era el señor de Teocolhuacán, Iztapalapa. Esto tiene sentido geográficamente. Acocolco estaba justo frente a Teocolhuacán, en la ribera del lago. Los mexicas refugiados podían ver las ciudades colhuás desde sus escondrijos en los carrizales. Coxcoxtli, quizás movido por la piedad o quizás viendo una oportunidad de obtener vasallos útiles, accedió a recibirlos. Los mexicas fueron establecidos primero en un lugar llamado Contitlán.
Eras una ubicación marginal dentro de los dominios colhuas, probablemente elegida porque estaba lo suficientemente cerca para vigilarlos, pero lo suficientemente lejos de las ciudades principales para que no causaran problemas. Los anales de Cuautitlán son específicos. Permanecieron en Contitlán durante 4 años. Durante este tiempo, algo importante estaba sucediendo. Los mexicas, a pesar de su condición humillante como vasallos derrotados, estaban comenzando a hacerse útiles a sus nuevos señores. El señor de Colhuacán, propiamente dicho, en ese momento, era Chalchiutlatonac, y estaba teniendo problemas con Xochimilco, otro poderoso señorío al sur del lago. Los anales de Cuautitlán registran que Chalchiutlatonac buscó a los mexicas porque le espantaron mucho los xochimilcas. Esto nos muestra algo fascinante sobre la situación de los mexicas. A pesar de su derrota en Chapultepec, a pesar de haber perdido a su Tlatoani, seguían siendo reconocidos como guerreros capaces. Chalchiutlatonac necesitaba soldados, y los mexicas necesitaban una manera de mejorar su posición dentro de la jerarquía colhua. Así que se llegó a un acuerdo. Los mexicas lucharon por los colhuas contra Xochimilco, y al parecer lo hicieron bien, porque en el año 1245 fueron asentados los mexicas en Atizapán, Tizaapan, por orden de Chalchiutlatonac, rey de Colhuacán, después que guerrearon bien y vencieron en Xochimilco. Tizaapan, el nombre que todos conocemos de la Crónica X. Pero ahora entendemos el contexto. No fue un lugar donde los colhuas intentaron matar a los mexicas con serpientes solo para ser sorprendidos por su valentía sobrenatural. Fue una recompensa por servicios militares prestados, un lugar menos marginal que Contitlán, pero todavía firmemente bajo control colhua. Sin embargo, la vida en Tizaapan no era fácil. La relación de la genealogía es clara. Los mexicas estaban muy oprimidos y tenían que esconder su dios bajo tierra, y aún dicen que en el lodo. No podían practicar su religión abiertamente. No tenían libertad. Eran, en todos los sentidos significativos, un pueblo sometido. Y las cosas estaban a punto de empeorar mucho más, porque Chalchiutlatonac volvió a necesitar guerreros para otra campaña contra Xochimilco. Pero esta vez, los mexicas sospechaban algo. El Códice Aubin registra que cuando llegó el llamado para la guerra, los mexicas creyeron que lo decían por tomarles sus mujeres. Habían aprendido su lección en Chapultepec. No iban a dejar a sus familias desprotegidas otra vez. Así que los mexicas enviaron solo a 10 guerreros a la campaña, manteniendo al resto de su gente en Tizaapan. Y algo extraordinario sucedió. Esos 10 guerreros, contra todas las probabilidades, lograron una hazaña impresionante. Cuando Coxcoxtli se negó a darles escudos, diciéndoles que se defendieran con lo que pudieran encontrar, los mexicas idearon una estrategia audaz. En lugar de matar a sus cautivos xochimilcas en el campo de batalla, decidieron cortarles las orejas y dejarlos vivos. Luego presentaron 80 pares de orejas a Coxcoxtli como prueba de sus cautivos. El señor de Teocolhuacán quedó atónito. El Códice Aubin preserva su reacción. Son inhumanos los mexica. ¿Cómo hicieron lo que yo les di de tarea? Pues solamente me burlé de ellos. Estas palabras son reveladoras. Coxcoxtli había esperado que los xochimilcas mataran a los mexicas. Era otra trampa, como Chapultepec. Pero esta vez, los mexicas habían sido más astutos. Sin embargo, esta victoria no mejoró su situación. De hecho, la empeoró. Los anales de Tlatelolco registran que después de este episodio, los señores de Colhuacán se reunieron y dijeron: ¿qué gentes son estos mexica?
que no lo oigan. Oh, Coluaque, aniquilémoslos. Los mexicas se habían vuelto demasiado útiles, demasiado capaces. Eran una amenaza potencial en el corazón de los dominios coluas. Lo que siguió fue una serie de humillaciones calculadas, diseñadas para quebrar el espíritu mexica y darles un pretexto para expulsarlos. Los mexicas conservaron 4 cautivos xochimilcas que no le mostraron a Coxcoxtli. Con estos cautivos y trabajando en secreto, construyeron un pequeño templo para Huitzilopochtli en Tizaapan. Era un acto de desafío silencioso, una afirmación de su identidad religiosa a pesar de la opresión que sufrían. Cuando terminaron el templo, los mexicas le pidieron a Coxcoxtli una cosita como corazón para su altar, una solicitud aparentemente inocente para un objeto sagrado que consagrar. Coxcoxtli accedió, pero lo que les envió fue una burla cruel. Un corazón hecho de estiércol y pelos, con un pájaro bobo encima. La historia de los mexicanos por sus pinturas es aún más directa. Los de Colhuacán echaron paja y suciedad en el templo burlándose de los mexicanos. Imaginen la humillación. Los mexicas habían luchado por los colhuas, les habían dado victorias militares y a cambio recibían estiércol cuando pedían algo sagrado para su dios. El Códice Aubin registra su reacción. Se entristecieron mucho al ver el corazón que les habían puesto en su altar y no tuvieron más remedio que derribar el templo. Pero los mexicas no se rindieron. Construyeron otro templo y cuando lo terminaron organizaron una ceremonia. Esta vez no pidieron nada a los colhuas. En cambio, sacrificaron a los 4 cautivos xochimilcas que habían conservado en secreto. Y encima sacaron fuego nuevo, un acto ritual de enorme significado que afirmaba su autonomía religiosa. También, según la historia de los mexicanos por sus pinturas, sacrificaron a una mujer llamada Ahuemtzin, y con una pierna de ella ensangrentaron las paredes del templo. Invitaron a los señores colhuas a presenciar esta ceremonia. Probablemente esperaban que la demostración de su piedad religiosa y su capacidad ritual impresionara a los colhuas y mejorara su posición. Pero lograron exactamente lo opuesto. El Códice Aubin registra la reacción de Coxcoxtli. Cuando así sucedió, estaba enojado Coxcoxtli. Dijo él: «¿Quiénes son estos inhumanos? Echadlos». La ceremonia fue la gota que colmó el vaso. Los colhuas ya habían decidido que los mexicas eran demasiado peligrosos, demasiado impredecibles para mantenerlos en sus dominios, pero curiosamente no los atacaron inmediatamente. Los anales de Tlatelolco preservan un detalle extraordinario. Coxcoxtli envió un mensajero a los mexicas para advertirles que serían atacados esa noche. Les dijo: «Yo os hago saber que esta noche seréis aniquilados, yo que lo tengo en la mano. De modo que tal vez debéis obrar de esta forma. En cuanto anochezca, idos. ¿Por qué advertirles? ¿Por qué darles la oportunidad de escapar?» Las fuentes no lo dicen explícitamente, pero podemos inferir. Los mexicas habían sido útiles a los colhuas como mercenarios. Quizás Coxcoxtli sentía cierta obligación hacia ellos. O quizás más cínicamente, sabía que otros señores colhuas querían masacrarlos y él prefería que simplemente se fueran. Sea cual fuere la razón, los mexicas tomaron la advertencia en serio. La historia de los señores chichimecos registra que salieron huyendo una noche porque les quisieron matar todos los colhuas. No fue una partida triunfante hacia una tierra prometida. Fue una huida desesperada en la oscuridad, otra derrota, otra humillación. El Códice Azcatitlán muestra esta escena con terrible claridad.
los mexicas atravesando con escudos mientras los colhuas los persiguen. Una glosa en náhuatl dice: vinieron atravesando con escudos los mexica, se vistieron con la planta amoxtli cuando los vinieron siguiendo. Los colhuas siguen a la gente. Los mexicas huyeron a través de varios lugares: Acatzintitlan, Nexticpac, Iztacalco, Soquiapán. Eran lugares marginales, refugios temporales mientras escapaban de la ira colhua. Finalmente llegaron a los islotes del lago, donde eventualmente fundarían México-Tenochtitlan. Pero no llegaron como conquistadores destinados al triunfo. Llegaron como refugiados, perseguidos, derrotados, reducidos a sus últimos recursos. Y ahí, en esos islotes desolados, ocurrió algo que la Crónica X omite completamente. Los anales de Cuautitlán registran que algunos colhuas fueron a prevenir a los mexicanos, que los habían de combatir, pero solo fueron a caer en manos de estos, que les arrancaron el corazón y nada de ellos dejaron. El códice Aubin es más específico. Fue a Chichilcoahuitl, capitán de Colhuacán, a quien, aún vivo, le pusieron dentro de su altar. Lo hicieron como corazón del altar. Esta era la venganza mexica. Años de humillación, de burlas, de estiércol en sus templos, todo salió en este acto brutal. No pudieron derrotar a los colhuas en el campo de batalla. No pudieron defender su dignidad mientras vivían como vasallos. Pero en los islotes, en su propio territorio, por fin, tomaron a un capitán colhua y lo convirtieron en el corazón sagrado de su altar. Era un acto de afirmación, de desafío, de venganza, y era el comienzo de una nueva fase en la historia mexica. Pero la historia no termina ahí, porque lo que sucedió después, la llegada de Acamapixtli a Tenochtitlan, es donde la versión oficial de Itzcoatl se vuelve completamente insostenible, y donde la verdadera historia revela su complejidad más fascinante. Para entender lo que realmente sucedió con la llegada de Acamapixtli a Tenochtitlan, primero debemos olvidar completamente la versión que la Crónica X nos ha enseñado. Olviden el romance entre el valiente guerrero mexica Opochtli Iztahuatzin y la bella princesa colhua Atotozli. Olviden la idea de que los mexicas, ya establecidos y prósperos en su isla, decidieron mejorar su estatus político pidiendo un gobernante con sangre noble. Olviden la narrativa de una fusión armoniosa entre dos pueblos. La verdadera historia es mucho más oscura, más violenta y más reveladora sobre la naturaleza real del poder en el México prehispánico. Es una historia de asesinato, guerra civil, refugiados políticos y una alianza de conveniencia entre una aristocracia derrocada y un pueblo desesperado por legitimidad. Es una historia que explica por qué en Tenochtitlan convivían dos grupos completamente diferentes: la nobleza colhua que gobernaba y el pueblo mexica que formaba la base de la población. La historia comienza no en Tenochtitlan, sino en Colhuacán, en el año de 1336, 12 años antes de la llegada de Acamapixtli a los islotes del lago. El tlatoani de Colhuacán en ese momento era un hombre llamado Huehue Acamapixtli, Acamapixtli el Viejo. Este hombre era el 13º gobernante de la dinastía colhua, heredero directo de la tradición tolteca y, por lo tanto, uno de los nobles más prestigiosos de todo el Valle de México. Pero Huehue Acamapixtli tenía un problema: no tenía hijos. Su esposa, Ilancueitl, era, según las fuentes, estéril e infecunda. En una sociedad donde el linaje y la sucesión dinástica eran fundamentales para la legitimidad política, esto era un desastre en ciernes. Sin un heredero directo, ¿quién gobernaría Colhuacán después de su muerte?
La relación de la genealogía nos cuenta lo que sucedió. Huehue Acamapichtli e Ilancueitl decidieron adoptar a un niño. Pero no cualquier niño. Eligieron al hijo de un principal de su linaje, llamado Xilechós. Aqueste, por ser pariente propinco, le tenía y criaba por su hijo para heredar el señorío después de su muerte, y llamáronle Acamapichilitli como a su padre adoptivo. Este niño adoptado, al que llamaremos Acamapichtli el joven para distinguirlo de su padre adoptivo, iba a ser el próximo Tlatoani de Colhuacán. Todo estaba arreglado. Todo estaba en orden, hasta que intervino la política, porque había otro sector de la nobleza colhuá que no estaba contento con este arreglo. Este sector estaba encabezado por un hombre llamado Achitometl, y aquí las fuentes nos revelan un detalle crucial. Según el códice Xolotl, Achitometl era el padre de Ilancueitl. Era, por lo tanto, el suegro de Huehue Acamapichtli. ¿Ven la tensión que esto crea? Achitometl probablemente esperaba que uno de sus descendientes heredaría el Tlactocayotl de Colhuacán a través de su hija. Pero Ilancueitl no podía tener hijos, y en lugar de permitir que el linaje pasara a otra rama de la familia, quizás una más cercana a Achitometl, Huehue Acamapichtli había adoptado a un niño de otra línea completamente diferente, de la familia de Xilechós. Los anales de Cuautitlán nos dicen lo que sucedió en el año 13 Tecpatl, que corresponde a 1336. Achitometl dio muerte al rey de Colhuacán, que era llamado Acamapichtli. Después que le dio muerte, se asentó Achitometl. Era un golpe de estado, un asesinato en el corazón de la familia gobernante de Colhuacán. Achitometl, el suegro, había matado a su propio yerno para tomar el poder. La relación de la genealogía añade un detalle escalofriante. Después de matar a Huehue Acamapichtli, Achitometl quiso matar también a su mujer llamada Ilancueite, su propia hija. ¿Por qué querría matar a su propia hija? Probablemente porque, mientras Ilancueitl viviera, representaba una amenaza a su legitimidad. Ella era la esposa del Tlatoani legítimo, la madre adoptiva del heredero designado. Su sola existencia cuestionaba el derecho de Achitometl a gobernar. Pero Ilancueitl se enteró del plan de su padre. Sintiendo ella aquesto, dice la relación de la genealogía, salióse una noche de su palacio con 4 mujeres, y fuese en una canoa a manera de barca a Coatlichá, 3 leguas de ahí, y llevó consigo un niño que ella y su marido habían prohijado. Imaginen esa escena. Una noche en Colhuacán, 1336. Una princesa viuda, huyendo de su propio padre que acaba de asesinar a su esposo y ahora quiere matarla a ella también. Lleva con ella a 4 sirvientas leales y al niño que representa la continuidad dinástica legítima de Colhuacán. Se escapan en una canoa, remando en la oscuridad a través del lago hacia Coatlinchán, el gran señorío a Colhuá al otro lado del agua. ¿Por qué Coatlinchán? Porque Ilancueitl tenía conexiones familiares ahí. El códice Xolotl nos muestra que su hermana Atotostli se había casado con Huetzin, un noble de Coatlinchán. Ilancueitl estaba huyendo hacia su familia, hacia el único lugar donde podría estar segura de su padre usurpador. Y ahí, en Coatlinchán, bajo la protección de los acolhuás, Ilancueitl pasó 4 años criando al joven Acamapichtli. Las fuentes nos dicen que durante este tiempo ella e Ilancueitl se casaron. La viuda del Tlatoani asesinado, formalizando su relación con el hijo adoptivo que estaba destinado a ser el próximo gobernante legítimo de Colhuacán. Mientras tanto, en Colhuacán, Achitometl gobernaba. Pero su gobierno era ilegítimo.
basado en el asesinato y la traición. Las fuentes lo llaman un Cuauhtlactoani, un gobernante militar sin el linaje apropiado para ser verdadero tlatoani. Y su ilegitimidad tuvo consecuencias. Los anales de Cuautitlán registran que su gobierno provocó una diáspora. La causa porque se desbarataron los colhuas. No fue porque hubieran sido vencidos, sino porque se alborotaron y por eso se destruyeron. Por este tiempo vinieron aquí a Cuautitlán los colhuas y los mexicatzincas. La población de Colhuacán estaba abandonando la ciudad. Algunos se fueron a Cuautitlán, otros a diversos señoríos del valle. No querían vivir bajo el gobierno de un usurpador que había matado a su tlatoani legítimo. El Códice Mexicanus muestra esta diáspora gráficamente. En el año 6 Tochtli, 1342, aparece el símbolo de Colhuacán con 3 cabezas de personas y pies saliendo de ahí, representando visualmente la migración de los colhuas fuera de su ciudad. Ahora, aquí es donde la historia se conecta con los mexicas. 12 años después del asesinato de Huehue Acamapichtli, en el año 11 Acatl, 1347, los anales de Cuautitlán registran escuetamente: murió Achitometl, que era rey de Colhuacán. ¿Cómo murió? Las fuentes no son completamente claras, pero hay indicios de que no fue de causas naturales. El manuscrito Origen de los Mexicanos ofrece una pista. Los mexicanos, viéndole desfavorecido a Achitometl, que no tenía espaldas en los chichimecas, fueron sobre él, y entonces se fue huyendo a la ciudad y destruyéronla. Los mexicas atacaron Colhuacán y derrocaron a Achitometl. Pero, ¿por qué? ¿Qué tenían que ganar los mexicas, que todavía eran un pueblo marginal en los islotes del lago, atacando a uno de los señoríos más poderosos de la región? La respuesta está en el contexto político más amplio. Achitometl, como usurpador, no tenía el apoyo de los grandes poderes de la región. Los acolhuas de Coatlinchan, que estaban protegiendo a Ilancueitl y al joven Acamapichtli, claramente no lo apoyaban. Otros sectores de la nobleza acolhuá que habían huido de Colhuacán tampoco. Achitometl estaba aislado, desfavorecido, sin espaldas, sin aliados. Y ahí es donde entra la alianza que cambiaría todo. La relación de la genealogía nos dice que 4 días después de llegar a Coatlinchan, Ilancueitl y el joven Acamapichtli viniéronse a México. Fueron bien recibidos de los mexicanos, que ya eran alguna copia de gente, y holgáronse con el niño por ser de linaje. Lían esas palabras cuidadosamente. Los mexicas se alegraron con el niño por ser de linaje. ¿Por qué le importaría a los mexicas el linaje de un niño colhuá refugiado? Porque ese linaje era exactamente lo que los mexicas necesitaban y no tenían. Desde la muerte de Huitzilihuitl en Chapultepec, los mexicas habían sido un pueblo sin tlatoani, sin legitimidad política, sin la capacidad de participar como iguales en las alianzas y matrimonios que estructuraban el mundo político del Valle de México. Y los colhuas refugiados, Ilancueitl y el joven Acamapichtli, junto con los nobles que los acompañaban, necesitaban exactamente lo que los mexicas podían ofrecer: números, guerreros, un lugar seguro fuera del alcance de Achitometl. Era una alianza de conveniencia perfecta. Los colhuas ofrecían legitimidad dinástica y conexiones con la prestigiosa tradición tolteca. Los mexicas ofrecían fuerza militar y un refugio seguro. Esta alianza se formalizó a través del matrimonio. La relación de la genealogía registra que el joven Acamapichtli casóse con la dicha Ilanqueite, mujer de Acamapich el Viejo. Pero también se casó con una mujer mexica.
Según la séptima relación de Chimalpaín y el manuscrito Various Tenochca Culhuaque Lineages, esta esposa mexica era Xocatlamihuatzin, hija de Acacitli, uno de los fundadores de Tenochtitlan. El Códice Telleriano Remensis muestra todo este proceso en sus láminas 29 Winto y 30 R con notable claridad. Podemos ver al viejo Acamapichtli muerto sobre su Ixpalli, cubierto por una sábana mortuoria. Vemos al joven Acamapichtli conectado por líneas a Ilancueitl y a Coatlinchan, mostrando su refugio ahí. Y luego vemos su llegada a Tenochtitlan, donde aparece unido por una línea punteada a una mujer que lleva una escoba, el símbolo de una unión matrimonial con una mujer mexica. Pero la alianza no era solo matrimonial, era militar. La relación de la genealogía sugiere que parte del acuerdo entre los colhuas refugiados y los mexicas era que estos últimos ayudarían a derrocar a Achitometl. El manuscrito Origen de los Mexicanos es más explícito. Los mexicas vieron que Achitometl estaba débil y lo atacaron. Y así, en el año 1347, 11 años después del asesinato de Huehue Acamapichtli, los mexicas y el sector de la nobleza colhuá leal al joven Acamapichtli lanzaron su ofensiva. Achitometl fue derrotado y muerto. El Códice Mexicanus muestra este acontecimiento con un macuahuitl y un escudo, símbolos de conquista, encima del glifo de Colhuacán. 2 años después, en 1349, el joven Acamapichtli llegó formalmente a Tenochtitlan, y 1 año después de eso, en 1350, fue instalado como tlatoani, no de los mexicas, sino de los colhuas en Tenochtitlan. Los anales de Cuautitlán son específicos sobre esto. Acamapichtli fue instalado como señor de los colhuas en México-Tenochtitlan. ¿Ven ahora por qué esta historia era tan peligrosa para Itzcoatl? Porque revela que el primer tlatoani de Tenochtitlan no era un mestizo producto de un matrimonio entre un guerrero mexica y una princesa colhua. Era un refugiado político colhua que llegó a Tenochtitlan huyendo de una guerra civil en Colhuacán. Su legitimidad no venía de sangre mexica, sino de su posición como heredero legítimo del Tlatocayotl colhua. Y esto significa que la dinastía gobernante de Tenochtitlan, la línea de la cual descendía el propio Itzcoatl, no era en realidad mexica, era colhua. Todos los tlatoque de Tenochtitlan, desde Acamapichtli hasta Motecuxoma Xocoyotzin, eran descendientes de la nobleza colhua refugiada, no del pueblo mexica. Los mexicas verdaderos, los macehuales, el pueblo común que había migrado desde Aztlán, que había sufrido en Chapultepec y en Tizaapan, no gobernaban Tenochtitlan. Proporcionaban la base demográfica del imperio, los guerreros, los trabajadores, los tributarios, pero la nobleza que los gobernaba era colhua. Esta es la verdad que Itzcoatl necesitaba ocultar, porque si se admitía abiertamente, cuestionaría fundamentalmente la legitimidad del imperio mexica. ¿Cómo podía ser el imperio mexica si sus gobernantes eran en realidad colhuas? ¿Cómo podía Huitzilopochtli haber elegido a los mexicas como su pueblo especial si los que gobernaban en su nombre eran refugiados políticos de otra ciudad-estado? La solución de Itzcoatl fue reescribir la historia. Crear una narrativa donde los mexicas siempre habían sido grandes, donde la alianza con los colhuas había sido una fusión voluntaria de iguales, donde Acamapichtli era producto de un matrimonio de amor entre un guerrero mexica y una princesa colhua. Borrar cualquier mención de la guerra civil en Colhuacán, del asesinato de Huehue Acamapichtli, de la huida de Ilancueitl,
de la naturaleza pragmática y calculada de la alianza entre los colhuas refugiados y los mexicas. Y lo más importante, crear la ficción de que la nobleza gobernante de Tenochtitlan era auténticamente mexica, que había adoptado aspectos de la cultura colhua por elección y no porque eran de hecho colhuas gobernando sobre un pueblo mexica. Esta reescritura fue tan exitosa que ha dominado nuestra comprensión de la historia mexica durante 500 años. Pero ahora, gracias a las fuentes que sobrevivieron, los documentos de Colhuacán, Cuautitlán, Tlatelolco, Chalco, Texcoco, podemos empezar a ver a través de la ficción y comprender la realidad compleja, fascinante y profundamente humana de cómo realmente nació el imperio que los españoles llamarían azteca. Ahora que hemos recorrido la verdadera historia de los mexicas, desde su derrota humillante en Chapultepec hasta la llegada de la nobleza colhua refugiada a Tenochtitlan, podemos finalmente entender por qué Itzcoatl consideró necesario quemar los antiguos códices en 1433. No fue un acto de vandalismo cultural sin sentido. Fue una operación política cuidadosamente calculada para resolver lo que él veía como una crisis de legitimidad en el corazón del imperio emergente. Imaginen la situación de Itzcoatl en 1428. Acababa de liderar la victoria más importante en la historia de Tenochtitlan hasta ese momento: la derrota de Azcapotzalco y el fin de la hegemonía tepaneca. Los mexicas, que apenas un siglo antes habían sido refugiados comiendo serpientes en los carrizales, ahora eran la potencia dominante del Valle de México. Junto con Texcoco y Tlacopan, habían formado la Triple Alianza que gobernaría gran parte de Mesoamérica. Era un momento de triunfo absoluto, pero también era un momento de profunda vulnerabilidad política, porque el imperio que Itzcoatl estaba construyendo se basaba en una contradicción fundamental que las fuentes históricas revelaban con incomodidad. La nobleza que gobernaba Tenochtitlan no era realmente mexica. Los códices antiguos, los que habían sobrevivido en los calpulis, los que se preservaban en las tradiciones de los ancianos, contaban una historia muy diferente a la que Itzcoatl necesitaba para legitimar su gobierno. Contaban la historia de un pueblo derrotado y humillado, de vasallos sometidos por los colhuas, de refugiados políticos que se habían aliado con los mexicas no por amor, sino por necesidad mutua. Peor aún, estos códices revelaban que la distinción entre la nobleza colhua y el pueblo mexica no era solo una curiosidad histórica, era una división social y política que persistía en la Tenochtitlan del siglo XV. Los Pipiltin, los nobles, eran descendientes de aquellos colhuas refugiados que habían llegado con Acamapichtli e Ilancueitl. Los macehuales, el pueblo común, eran descendientes de los mexicas originales que habían migrado desde Aztlán. Esta división creaba tensiones. El historiador Alfredo López Austin ha señalado que los ancianos de los calpulis tenían un poder considerable como conservadores de la tradición. Conocían la verdadera historia. Sabían que sus familias habían estado en el Valle de México antes que la nobleza colhua. Sabían que sus antepasados habían sufrido y sobrevivido mientras los colhuas vivían en palacios en Colhuacán. Y este conocimiento les daba una base para cuestionar la legitimidad de la aristocracia gobernante. Itzcoatl, con la ayuda de su brillante consejero Tlacaelel, vio que esta situación era insostenible. No podían construir un imperio unificado y poderoso si la base demográfica del imperio, los macehuales mexicas,
tenía razones históricas para resentir y cuestionar a sus gobernantes. No podían exigir la lealtad de los pueblos tributarios si su propia población guardaba memorias de humillación y sometimiento. La solución era audaz y sin precedentes: reescribir completamente la historia. No era suficiente con quemar algunos documentos problemáticos. Necesitaban crear una nueva narrativa, una que fuera internamente consistente, inspiradora, y que resolviera todas las contradicciones que la verdadera historia revelaba. Esta nueva narrativa tenía varios componentes clave. Primero, presentaba a los mexicas como un pueblo elegido por los dioses desde el principio, no como migrantes desesperados buscando un lugar para establecerse. Huitzilopochtli, en esta versión, no era solo el dios tribal de un pueblo marginal, sino una deidad cósmica que había planeado desde el principio la grandeza del imperio mexica. Segundo, transformaba todas las derrotas y humillaciones de la historia verdadera en pruebas superadas o victorias disfrazadas. La derrota en Chapultepec se convertía en un revés temporal. La estancia en Tizapan como vasallos de los colhuás se transformaba en una relación donde los mexicas rápidamente se volvían dominantes. Las humillaciones que sufrieron se convertían en demostraciones de su superioridad sobrenatural. Tercero, y quizás más importante, creaba una ficción de fusión armoniosa entre mexicas y colhuas. En lugar de refugiados políticos huyendo de una guerra civil, la narrativa presentaba matrimonios voluntarios entre guerreros mexicas valientes y princesas colhuas hermosas. En lugar de una alianza de conveniencia entre una aristocracia derrocada y un pueblo desesperado por legitimidad, presentaba una mezcla natural de dos pueblos que reconocían las virtudes del otro. Esta nueva narrativa tenía un efecto poderoso. Hacía invisible la distinción entre la nobleza colhuá y el pueblo mexica, al afirmar que todos eran igualmente mexica colhuá o simplemente mexica. Los nobles podían reclamar su prestigioso linaje colhuá cuando les convenía, pero también podían presentarse como auténticamente mexicas cuando necesitaban movilizar al pueblo común. Pero crear esta nueva narrativa no era suficiente. Para que fuera creíble, para que se convirtiera en la verdad aceptada, Itzcoatl necesitaba eliminar las fuentes que la contradecían. De ahí la quema de códices. No todos los códices, claro está. Los que apoyaban la nueva narrativa o al menos no la contradecían podían conservarse. Pero los que preservaban las tradiciones de los calpulis, los que contaban la verdadera historia de humillación y derrota, los que revelaban los orígenes colhuas de la dinastía gobernante, estos tenían que desaparecer. Sahagún registró las palabras que supuestamente justificaron esta quema. No es conveniente que todo mundo conozca la tinta negra, los colores. El portable, el cargable se pervertirá, y con esto se colocará lo oculto sobre la tierra, porque se inventaron muchas mentiras. La ambigüedad de esta frase es reveladora. ¿Qué eran las mentiras? ¿Las historias en los códices antiguos o las nuevas versiones que reemplazarían? Itzcoatl habría argumentado que los códices antiguos contenían mentiras, que difamaban injustamente a los mexicas y a sus gobernantes. Pero nosotros, con la perspectiva de las fuentes que sobrevivieron, podemos ver que las verdaderas mentiras eran las que Itzcoatl estaba creando. Y sin embargo, debemos reconocer la brillantez de esta operación. La reescritura de Itzcoatl fue tan completa, tan convincente, que dominó el discurso histórico durante siglos, incluso después de la conquista española, incluso cuando cronistas como Durán y Tezosomoc escribían sus historias.
seguían basándose principalmente en la versión oficial post-Itzcoatl. Los españoles, que habrían tenido sus propias razones para cuestionar la legitimidad de los tlatoque mexicas, aceptaron en gran medida la narrativa que se les presentó. Solo ahora, con el análisis cuidadoso de las múltiples fuentes que sobrevivieron en diferentes lugares y tradiciones, podemos empezar a reconstruir la verdadera historia. Y lo que encontramos es fascinante. No es una historia de destino manifiesto y elección divina. Es una historia de supervivencia, de adaptación pragmática, de alianzas calculadas, de oportunidades aprovechadas. Es, en muchos sentidos, más interesante y más humana que la versión heroica que Itzcoatl creó. La verdadera historia de los mexicas no es la de un pueblo elegido marchando inevitablemente hacia el imperio. Es la de un grupo marginal que sufrió derrota tras derrota, pero se negó a rendirse, que fue humillado, pero mantuvo su identidad, que fue lo suficientemente pragmático como para aliarse con nobles refugiados de otra ciudad, cuando eso les ofreció una oportunidad de legitimidad política, que construyó un imperio, no porque los dioses lo habían predicho, sino porque aprovecharon las oportunidades que la política caótica del Valle de México les presentó. Y la verdadera historia de la nobleza gobernante de Tenochtitlan no es la de descendientes puros de valientes guerreros mexicas, es la de refugiados políticos coluás que perdieron una guerra civil en su propia ciudad y encontraron refugio con un pueblo marginado, que trajeron consigo la legitimidad dinástica y las conexiones políticas que los mexicas desesperadamente necesitaban, que se casaron con familias mexicas no por amor romántico, sino para sellar una alianza política, que gobernaron un pueblo que no era originalmente el suyo, pero con el cual formaron una sociedad nueva y extraordinaria. Esta es la historia que Itzcoatl quiso borrar, y casi lo logra. Pero las fuentes sobrevivieron en Colhuacán, en Cuautitlán, en Tlatelolco, en Chalco, en Texcoco. Y ahora, finalmente, podemos leerlas y comprender no la mitología que los mexicas crearon sobre sí mismos, sino la realidad compleja y fascinante de cómo realmente nació uno de los imperios más impresionantes de la historia humana. La pregunta final es, ¿debemos lamentar la quema de códices de Itzcoatl? Por un lado, fue sin duda una pérdida cultural tremenda. ¿Quién sabe cuánto conocimiento sobre la historia, la religión, la ciencia, el arte de los pueblos mesoamericanos se perdió en esas llamas? Por otro lado, el hecho de que Itzcoatl sintiera la necesidad de quemar estos documentos nos dice que existían, que preservaban versiones alternativas de la historia, que la memoria colectiva de los pueblos del Valle de México era más rica y diversa de lo que la narrativa oficial sugeriría. Y lo más importante, el hecho de que no pudiera quemar todos los códices, que las tradiciones sobrevivieran en múltiples lugares, que diferentes pueblos preservaran sus propias versiones de los acontecimientos, nos permite hoy reconstruir una imagen mucho más completa y veraz del pasado. La lección final de esta historia no es solo sobre los mexicas o sobre Itzcoatl. Es sobre el poder de la narrativa histórica y la importancia de preservar múltiples versiones del pasado. Cuando una sola narrativa domina, cuando los que están en el poder controlan exclusivamente cómo se cuenta la historia, perdemos algo esencial: la complejidad, la ambigüedad, las voces de los que fueron vencidos o marginados. Los mexicas construyeron un imperio asombroso, pero lo hicieron no porque estaban destinados a la grandeza desde el principio, sino porque sobrevivieron, se adaptaron, formaron alianzas,
y aprovecharon las oportunidades que se les presentaron. Esta historia de resiliencia humana y pragmatismo político es, a mi juicio, mucho más inspiradora que cualquier mito de elección divina. Y si algo nos enseña esta historia, es que siempre debemos ser escépticos con las narrativas oficiales, especialmente las que presentan el pasado en términos demasiado simples o heroicos. La verdad suele ser más complicada, más interesante y más reveladora sobre la naturaleza humana que los mitos que los poderosos crean para justificar su poder. La próxima vez que escuchen una historia sobre el pasado glorioso de cualquier pueblo o nación, pregúntense: ¿qué códices tuvieron que quemar para que esta narrativa pareciera cierta? ¿Qué voces fueron silenciadas? ¿Qué complejidades fueron borradas? Porque como nos muestra la historia de Itzcoatl y los mexicas, lo que los poderosos quieren que olvidemos a menudo es exactamente lo que más necesitamos recordar. Si este video te hizo ver la historia mexica con nuevos ojos, si te fascinó descubrir cómo la verdad puede ocultarse durante siglos solo para ser revelada finalmente por fuentes que sobrevivieron contra todo pronóstico, dale like y suscríbete a Noches del Pasado para más historias que desafían las narrativas oficiales y revelan las verdades complejas y fascinantes del pasado. Y déjame en los comentarios, ¿qué otras historias oficiales crees que merecen ser cuestionadas y reexaminadas? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenterrando los secretos del pasado.